Sean todas y todos bienvenidos a Aprendiendo Ando en la Facultad de Economía, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Hoy, como en otras ocasiones, nos aventuramos a la descripción, difusión y análisis de teorías y conceptos que se revisan con normalidad en la Facultad de Economía, pero que parecen ajenos para personas comunes como yo o como tú. No resulta sencilla su comprensión y por tanto es imperativo acercarse al tema por medio de conocedores y pertinentes en la temática que hoy vamos a tratar. Es de mi agrado informarles que tendremos nuevamente a tres invitados que han estado conmigo desde el inicio en este programa. En más de una ocasión han venido a llenarnos de conocimiento y actualmente están cursando el quinto semestre en la licenciatura de Economía en la Facultad de Economía. Con sus aportaciones e información que está claramente argumentada, nos introducirán al concepto de renta tecnológica como una categoría actual del concepto de renta de la tierra que ya hemos abordado en sesiones anteriores, si ustedes son nuestros escuchantes. Aparte de conocer su relevancia en la actualidad, también hablaremos acerca de sus orígenes. Siempre hay que conocer el contexto de un tema y la vasta red de áreas en la que la renta tecnológica se presenta en el capitalismo actual. Si bien abordaremos el concepto desde una perspectiva general, el tema de biotecnología, específicamente direccionando al sector farmacéutico, aparece como un tema relevante en la centralización del conocimiento en el área y que representa un tema no solamente económico, sino que tiene un contexto social a razón de la reducción del bienestar salubre generalizado y que, como sabemos, a cada decisión del capitalista o del monopolista, la sociedad y su fuerza de trabajo siempre es la que termina pagando las consecuencias. Pero bueno, sin más, démosles la cordial bienvenida a nuestra compañera Jania, estudiante de la Facultad de Economía en el quinto semestre. ¿Qué tal, Jania? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy encantada de estar aquí otra vez con ustedes, acompañándoles. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el origen conceptual de qué es la renta tecnológica, pero vamos a ir por partes, ¿no? Primero, para ponernos en contexto, tenemos que aterrizar conceptualmente, pues, qué es la tecnología, ¿no? Generalmente tendemos a asociar la tecnología con máquinas, industrias, cosas de metal, etcétera. Sin embargo, debemos definir a la tecnología como un concepto científico aplicado a la producción. Y entonces sí, este conocimiento aplicado se materializa pues en máquinas, en artefactos, en procesos de trabajo, hasta en sistemas de organización de la misma producción, ¿no? Entonces tenemos que la tecnología es una fuerza productiva social, más puntualizamos que su utilización implica también que está al comando del capital y a la actualidad existe una fuerte dependencia del desarrollo tecnológico a la valorización de capital. Entonces, la tecnología en esta era se destina a dos cosas: a la creación de valores de uso y a la acumulación de la plusvalía. Ahora que entendemos esto, podemos trasladarnos al concepto de la renta tecnológica, ¿no? Y lo primordial que debemos entender es que la existencia de la renta tecnológica se asocia con el concepto de plusvalor extraordinario, que es a lo que Marx refiere como un proceso de innovación temporal que es apropiado por uno de los capitalistas y por tanto esa ventaja tecnológica le daría temporalmente costos de producción más bajos y ganancias por arriba de la media. Es temporal porque se espera que con el paso del tiempo las innovaciones sean adoptadas por el mercado, ¿no? Con la idea misma de sobrevivir dentro del mercado. Entonces, el afán de los capitalistas por obtener la plusvalía extraordinaria contribuye a desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo también y a acrecentar la productividad del trabajo social. Sin embargo,
cada paso en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo en el capitalismo implica también un despilfarro de trabajo social, cuya propiedad y cuya productividad crece más despacio de lo que podría crecer si se utilizaran más plenamente los resultados de la ciencia y de la técnica. A ello contribuye, no en poca medida, el secreto de producción y de comercio, que los capitalistas mantienen para que otros capitalistas no puedan utilizar los nuevos resultados científicos y técnicos. Entonces, la apropiación de la plusvalía extraordinaria contribuye a desarrollar la gran industria, pues tan solo el gran capital se encuentra en condiciones de aplicar lo nuevo y lo avanzado, ¿no? Estas innovaciones. Entonces, se lo atribuimos ahí. Entonces, históricamente, lo que observamos, de acuerdo con Bolívar Echeverría en su ensayo Renta Tecnológica y Capitalismo Histórico, es que para la propia reproducción de la riqueza, la tendencia es una monopolización violenta. Violenta de los medios multiplicadores de la productividad, basado en un principio, históricamente, por ejemplo, en la propiedad de la tierra más fértil o de las fuentes de energía, o en este caso, pues de las propias tecnologías, ¿no? De las propias innovaciones. Entonces, nos posicionamos ahora en una conversión de esta ganancia extraordinaria en una renta propiamente dicha, renta tecnológica. Y al mismo tiempo, menciona el mismo Bolívar, que existe una tendencia histórica de la renta tecnológica a crecer, de la renta tecnológica a crecer a costa también de la renta de la tierra. Entonces, si en un principio la ganancia extraordinaria provenía de la apropiación temporal, lo que observamos ahora es que estas ventajas en innovación se privatizan para obtener de forma garantizada esas ganancias, es decir, la aportación de una parte de la ganancia de un capitalista que se transforma en una renta para otro capitalista, que es dueño de los medios y factores productivos de los cuales se aseguran que otros no puedan apropiarse permanentemente, porque están protegiendo su uso monopólico y vendiendo su uso a otros productores. Entonces, lo que se busca propiamente bajo este concepto es la ganancia permanente. Y esta es pues la nueva forma de renta en la actualidad, o como le llaman, pues un señorío moderno. No, eso sería todo para dar una pequeña introducción como contexto para, para este concepto que es muy importante en estos tiempos. Pues nada, solamente agradezco poder estar aquí con ustedes otra vez. Estoy atenta a sus dudas. Muchas gracias, Hanna, por tus aportaciones, por esta gran conocimiento que no solo nos has proporcionado para analizar al monopolista, sus ganancias extraordinarias a través de la renta tecnológica, sino que nos has puesto a reflexionar en el ambiente y en el entorno económico en el que nosotros como estudiantes, que aunque aún no tenemos muchos una participación directa en la fuerza laboral, pues podemos resentir y podemos hacer preguntas que nos lleven a cuestionar las decisiones, las técnicas de los monopolistas, porque como dijo Jania, es una ganancia permanente, extraordinaria y que parece que no va a acabar. Pero bueno, es nuestro deber como estudiantes creer que algún día el capitalismo no afectará tanto a nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Jania. Me gustaría que nos siguieras informando más, pero tenemos otros dos participantes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro siguiente participante, Emiliano, otro estudiante que pertenece a la Facultad de Economía y que cursa el quinto semestre. Adelante, Emiliano. Gracias.
Muchas gracias, Jimena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por por la invitación y consideración. Quisiera comenzar agradeciendo a mi compañera por haber introducido tanto históricamente como conceptualmente la categoría de renta tecnológica que representa un tema muy interesante en nuestros días. No quisiera abordar temas ya mencionados, pero me es importante aludir a lo que algunos autores como Klaus Schwab hacen referencia sobre el papel influyente de lo que denomina revoluciones industriales, que si bien pensaría que no son tema ajeno para algunas personas, debe dársele una consideración más formalizada y abstracta para fungir como mecanismo de nuestra explicación. Siendo así que debemos comenzar con entender que la palabra revolución indica un cambio abrupto radical, pero además, como nos menciona Jan Moyler, hace referencia a una transformación por encima de un cambio de régimen, de crecimiento, de un paradigma técnico o régimen sociotécnico. Por consiguiente, las revoluciones se han producido a lo largo de la historia como nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo que desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales. El primer cambio profundo que ocurrió en nuestra manera de vivir apareció hace alrededor de 10.000 años y fue posible gracias a la domesticación de los animales, donde se combinó los esfuerzos de los animales con los seres humanos con vistas a la producción, el transporte y la comunicación. La revolución agrícola fue seguida por una serie de revoluciones industriales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XVIII, siendo la primera revolución industrial desencadenada por la construcción del ferrocarril y la invención del motor a vapor. La segunda revolución industrial hizo posible la reproducción en masa, fomentada por el advenimiento de la electricidad y la cadena de montaje. La tercera revolución industrial se le conoce como la revolución digital o del ordenador, porque fue catalizada por el desarrollo de los semiconductores, y finalmente la cuarta revolución industrial, que comenzó a principios de este siglo y que se mantiene hasta nuestros días, caracterizada por un Internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina, aunado de la fusión de tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales, biológicos y diferenciándose de las anteriores. Esta revolución industrial ha hecho posible nuevos productos y servicios que aumentan prácticamente sin costo alguno la eficiencia de nuestras vidas como consumidores. Sin embargo, los grandes beneficiarios de la cuarta revolución industrial son los proveedores, capitalistas, del capital intelectual o físico, debido a la caída del precio relativo de los bienes de inversión, impulsada a su vez por el progreso de la innovación, lo cual explica la creciente brecha de riqueza entre las personas que dependen de su trabajo y las que poseen el capital. Es así que podemos partir hacia un análisis de la presencia de la renta tecnológica en los sectores productivos, puesto que la presencia del conocimiento como mercancía aparece como el mecanismo hacia la rentabilidad del capitalista, más allá de la ganancia misma que con anterioridad se presentaba de manera generalizada en el proceso capitalista. Me trabé. Me trabé, esperen, déjenme, me perdí. Hacia la rentabilidad del capitalista, más allá. Ajá, ya. Ahora la renta, en este caso. No, Diego, te iba a grabar. Ya, ya voy. Ahora la renta, en este caso tecnológica, reviste como el medio de obtención de una ganancia extraordinaria. Como nos menciona Michel Chauvet, claro está, por tanto, el papel fundamental del conocimiento científico para proporcionar la recuperación de la rentabilidad de los empresarios. En materia de la necesidad de innovación, pues no en el sentido ya inherente del capitalismo de innovar por permanecer en el mercado como se sería con anterioridad, ya es la innovación para la fabricación de productos nuevos, siendo así radicalmente distinta la forma en que en el presente se da la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La exacerbada competencia, tanto nacional como internacional, ha llevado a la especialización de las actividades productivas de bienes y aquellos servicios previamente incorporados en las empresas y que ahora son actividades empresariales independientes. En esta carrera innovadora, lo sustancial es el pensamiento creativo que surge de la ciencia.
Lo realmente valioso para el capital es la apropiación de la acumulación del capitalismo para la producción de nuevos productos, como ya habíamos mencionado. La sociedad de la información, por tanto, se funda en el razonamiento de que en un principio los servicios y posteriormente la generación y transmisión de información se han convertido en las fuentes de generación de riqueza en sustitución de la industria. Y pensarán ustedes, bueno, pero eso solo pasa en las grandes empresas, no tiene que ver conmigo. Siendo aquí el punto de contradicción, pues la nueva lógica capitalista nos envuelve, aunque sea de forma indirecta, a los procesos de extracción de la renta tecnológica que se presentan en sectores tan comunes como alimentos, servicios, streaming, suscripciones, apps, uso de dispositivos móviles o incluso en el campo, como nos platicará más adelante mi compañero Diego. Es decir, un sinfín de rubros que directa o indirectamente consumimos diariamente. Y esto se explica, como nos menciona Klaus Schwab, a la escala y al alcance del cambio que la velocidad de innovación en términos tanto de desarrollo como de su difusión es más alta que nunca. Digitalización significa automatización, pero esto debe tomarse con cuidado, pues como nos menciona Michel Chauvet, debe considerarse que estos bienes o saberes presentan la doble dificultad de una mercantilización clásica y del establecimiento de los derechos de propiedad privada, dado que por un lado son cada vez más inutilizables sin la actividad humana viva, que es la única que puede realizar el trabajo de contextualización y que aproveche su singularidad, y por otra parte la digitalización informática de los datos, que permitiría banalizar y descualificar ese trabajo cognitivo, en una palabra, hacerlo más fácil sustituible, vuelve muy fácilmente reproducibles y a un coste muy bajo estos mismos datos. Si bien el concepto de renta tecnológica es relativamente nuevo, ha fungido como medio de discusión y análisis para comprender la lógica del capitalismo cognitivo, categoría introducida con el comienzo de la era de la información, pero que nos ha permitido dar explicación a fenómenos actuales y alarmantes sobre la acrecentada tendencia del capital a la obtención de ganancia y su evolución constante que presenta en las distintas fases en las que ha permanecido, demarcando su adaptación y adopción de mecanismos como lo es el conocimiento de la actualidad para el desarrollo de la acumulación de capital y como consecuencia el desmejoramiento de la sociedad desposeída. No me queda más que agradecer nuevamente por la invitación y espero haber sido lo más claro posible. Quedo al tanto de la discusión. Muchas gracias, Emiliano, por tu participación. Sobre todo te agradezco que para nuestros escuchantes hayas argumentado todas tus ideas de la renta tecnológica del capitalismo cognitivo, mencionando algunos de los autores, para que vean que justamente la información es 100% confiable y sobre todo 100% evidenciada y argumentada. De igual manera, me gustaría recalcar que me hace a mí pensar, reflexionar como una persona que ve muy de lejos los problemas, las decisiones que toman los monopolistas, pero que de cierto modo van a recaer en la vida de muchos y de muchos que te estamos aquí escuchando, Emiliano. Gracias, Emiliano, por tu participación y espero verte aquí muy pronto. Por otro lado, como última instancia, como último participante en este canal, me gustaría darle la más cordial bienvenida a Diego Rivero. También pertenece a la Facultad de Economía y también está cursando el quinto semestre. Démosle la más cordial bienvenida a Diego Rivero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, amigues. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar compartiendo con ustedes en este momento este espacio, este espacio de discusión, más que de discusión, una manera de informar a la gente un poco sobre la renta tecnológica y la transformación del capitalismo en las diferentes eras industriales que hemos atravesado. Y como bien ya mencionaba Hania y mi compañero Emiliano, pues el capitalismo ha ido transformándose, esto en busca de generar nuevas ganancias extraordinarias, ¿no? Por ende, como ya mencionaba mi compañero Emiliano, con la sociedad de la información, lo importante que
que es la información, el conocimiento para los capitalistas en este caso, pues la acumulación de capital a nivel mundial se ha cimentado sobre nuevas bases, donde el avance vertiginoso del conocimiento científico, valga la redundancia, ha sido la base, es decir, el centro de esta nueva estructura económica y social. Pues bueno, como ya mencionaban y daban un contexto sobre el concepto de renta tecnológica, pues en un principio era conocida ya la renta tecnológica, sin embargo, no tan así porque no se tenía este progreso, este desarrollo tan vertiginoso como el que tenemos ahora de la tecnología. Sin embargo, era conocida como un plusvalor extraordinario, podríamos denominarlo así, ya que, como mencioné, el desarrollo tecnológico no era tan avanzado como lo es ahora y, por ende, el desarrollo e innovación tecnológica han permitido este cambio en la dinámica y estructura capitalista. Por ende, como era conocido como este plusvalor extraordinario, pues era conocimiento, era desarrollo, innovación que introducían las empresas dentro de sus procesos de producción. Sin embargo, los capitalistas vieron que ya no era tan relevante para ellos el introducir ciertas innovaciones en los mismos productos, sino como ya mencionaba Emiliano, hay que buscar innovaciones en nuevos productos, generar nuevos productos y no en los mismos. Sin embargo, ahora los capitalistas transnacionales, quienes son ellos quienes hacen uso de estas nuevas innovaciones, pues ahora su principal preocupación será obtener cierta renta de ese conocimiento que adquieren, ¿no? Que adquieren en este caso de la fuerza de trabajo, compartiéndolo ahora entre capitalistas, eso sí, cobrando por el uso de dicha propiedad. Es decir, van a empezar a privatizar el conocimiento a partir de la propiedad intelectual. Es por ello la importancia de muchos países en que el gobierno haga un buen uso de la inversión en infraestructura y en educación principalmente para evitar fugas de cerebros, como lo es el caso mexicano, y también en investigación y desarrollo, ¿no? Fuentes primordiales para la acumulación del conocimiento científico. Algo muy importante y un gran ejemplo que podemos dar antes de introducirnos a las biotecnologías serían los softwares, ya que es una mercancía, pero a diferencia de los bienes que se ofrecen, no es una mercancía tangible, más bien podríamos denominarla como una mercancía intangible, y esto abre muchas posibilidades. Una de ellas es que pueda ser multiusado, es decir, puede ser copiado y transmitido sin ningún costo. Por ende, la necesidad de innovar descansa en el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, si es copiado y transmitido sin ningún costo, pues las empresas no lo verán beneficioso. Es por ello que aquí importa el concepto de renta tecnológica, ya que si no se hacen válidos, ya que tendrán que hacerse de propiedad intelectual, no solo en un país, sino en varios países, para que entonces los capitalistas transnacionales tengan la intención de innovar constantemente, en este caso en los softwares, para que puedan ser multiusados, esto mediante el pago, la adquisición, la renta del software para que diversas empresas puedan utilizarlo. Lo realmente valioso, como ya lo mencionaba mi compañero Emiliano, es la apropiación y la acumulación del conocimiento para la producción e innovación de nuevos productos. Con todo ello, se da una monopolización del progreso tecnológico que permitirá reducir costos, pero no pueden ser aplicados por todos los competidores debido a las dificultades a la entrada, la magnitud de la inversión mínima, controles de patentes y arreglos de los cárteles. El control de patentes va a ser muy importante, esto mediante la Organización Mundial de Comercio, los APICs, los tratamientos de cooperación para la propiedad intelectual, y se me está olvidando uno. Sin embargo, estos van a tener básicamente que ver por los intereses de los capitalistas. Sin embargo, existirá cierta desigualdad entre los países, pues con este capitalismo de la información caracteriza a las naciones desarrolladas y las coloca en una posición de gran ventaja frente al resto de países que apenas están transitando a la modernización. Es decir, la brecha tecnológica se está acentuando cada vez más y se acentúa en el abismo de dos mundos. Aquí entramos en el tema de la biotecnología. Con la biotecnología tenemos diferentes ramas que salen de ella y nos centraremos principalmente en dos para hacer la diferenciación, es decir, la verde, biotecnología verde y la biotecnología roja. La biotecnología verde se refiere a cuestiones agrícolas y la biotecnología roja se refiere a cuestiones sanitarias. La biotecnología verde, es decir, la biotecnología en la agricultura, nos vamos a centrar en la agroindustria. Es decir, con la biotecnología
No entra en duda que la agricultura se convierte en una rama de la industria. El desarrollo de la biotecnología en la agricultura ha permitido controlar gran parte de los procesos de producción agrícola y ganadera. Es decir, con ello entramos en un concepto que ya habíamos estudiado con anterioridad y lo discutimos en el podcast pasado, referente a la renta diferencial, donde con la biotecnología es posible disminuir dicho pago que se hace por las diferentes productividades de las tierras. Es decir, incorporando la biotecnología a los terrenos es posible homogeneizar la productividad, la clonación de plantas, la fabricación de semillas resistentes a la sequía, etcétera. Con todo ello, los principales afectados serán los países de tercer mundo, los países en vías de desarrollo, ¿no? Ya que ellos son los principales proveedores a los países desarrollados de principalmente de productos agrícolas y ganaderos. Sin embargo, las naciones menos desarrolladas serán las menos afectadas, pues con dicha homogenización de los terrenos, aquellos productos que exportaban los países de tercer mundo, ahora por medio del uso de biotecnias, pueden ser sustituidos o cultivados en los países con clima templado. Es decir, las tierras van a tender a homogenizarse para que de esta manera estas grandes, no empresas, sino los países desarrollados, tengan que disminuir o puedan hasta eliminar este costo a las importaciones de estos productos. Con todo ello, estas empresas, principalmente las empresas transnacionales, aprovechan vacíos legales, es decir, empresas que utilizan la tecnología para generar semillas transgénicas que terminan contaminando sus espacios sin repercusiones. O sea, no nada más es el hecho de que cada vez adquieren un poder de monopolio cada vez más fuerte, sino que también velan por sus intereses, dejando de lado temas importantes como lo es el cuidado del medio ambiente. Con todo ello, pasamos a la biotecnología y el sector sanitario. Y aquí haremos referencia principalmente a un artículo escrito por la profesora Lemus Maciel y por Gómez McFarland en su artículo titulado El acceso a las medicinas, el derecho humano ante los monopolios farmacéuticos, ya que, como menciona, la salud es vital para el ejercicio del conjunto de los derechos humanos. Es decir, el derecho humano a la salud se encuentra vinculado a los sistemas nacionales de salud, que debe verse como un bien público, lo que implica una planeación, una distribución y un abastecimiento que garantice la oferta de la salud de la ciudadanía. Bien dicho sea de paso, tienen que ser financiados por el Estado, ya que tendría que verse como un bien público. Sin embargo, el acceso a estos medicamentos depende en parte de la producción y los precios fijados por las empresas transnacionales. Aquí va a ser muy importante el tema de la propiedad intelectual. Cuando tratamos de medicamentos de patentes, los sistemas de salud enfrentan precios altos, lo que provoca problemas financieros y, consecuentemente, dificulta su asequibilidad a un sector importante de la población. El hecho de que no se reduzcan los costos de los medicamentos patentados ha provocado que millones de personas no puedan acceder a tratamientos vitales para enfermedades transmisibles, no transmisibles, así como enfermedades raras que vienen a ser desatendidas. Aquí también entra muy importante enfermedades que son como la diabetes, en este caso el acceso a la insulina es una medicina, es un tratamiento muy costoso. Sin embargo, las transnacionales, mediante la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, han provocado que los precios de los mismos no puedan bajar y por lo mismo a la gente se le hace cada vez menos asequible el poder acceder a este tipo de tratamientos. Las medicinas que tienen que ver con los laboratorios farmacéuticos, es decir, grandes empresas que compran pequeños laboratorios en diferentes países del mundo y van absorbiendo las empresas y la información. Con todo ello, el control monopólico se va haciendo cada vez más fuerte. Aquí entramos en un tema, como ya les mencionaba antes, de los APICs, que forman parte de los acuerdos de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Es decir, estos surgen en 1994, pues antes nada más existía el GATT, que se encargaba de las relaciones comerciales de las mercancías. Con todo ello y la revolución tecnológica han cambiado las formas de producción en muchos sectores productivos, donde detonará la generación de patentes, buscando las grandes empresas apropiarse del conocimiento y generar patentes.
Los ATPICs, diseñados en torno a los intereses de las grandes empresas transnacionales, han impedido la circulación del conocimiento, reforzando cada vez más el poder monopolista y contribuyendo a crear rentas. Estas rentas tecnológicas de las cuales ya hablamos, las cuales originan de cierta manera la desigualdad. El acuerdo ha impuesto restricciones al diseño del régimen de propiedad intelectual de cada país, lo que ha socavado la autodeterminación de los países y ha restringido el acceso al conocimiento. Con todo ello, como ya mencioné, el acceso a los medicamentos, es decir, para los gobiernos que buscan hacer del derecho a la salud un bien público, pues cada vez al sector salud se le dificulta más por los costos elevados que conllevaría y obviamente la parte del presupuesto que está destinada hacia el sector salud. Con todo ello, el acceso a las medicinas, en la medida en que la dinámica propia del desarrollo del capitalismo ha generado obstáculos en torno al acceso de un sector de la población a las medicinas, esto como producto de los derechos de propiedad intelectual que han generado ciertos monopolios temporales. Pues bueno, todo ello, y recapitulando y centrándonos un poco más en el sector farmacéutico, pues ha limitado el acceso a medicamentos asequibles, es decir, estas patentes farmacéuticas pueden dificultar el acceso a medicamentos esenciales, especialmente en países en desarrollo como el nuestro. La protección de la propiedad intelectual puede resultar en precios elevados de los medicamentos, lo que afectaría negativamente a las personas que no pueden pagarlos. Esto el caso de muchos mexicanos. Falta de capacidad para producir genéricos. Sabemos que un escape de salida sería la producción de genéricos. Sin embargo, en algunos casos, los países en desarrollo pueden carecer de esta capacidad, tanto técnica como económica, para producir estos medicamentos genéricos, incluso cuando las licencias obligatorias están permitidas. Esto mismo puede limitar la efectividad de las flexibilidades previstas de los ATPICs. La implementación efectiva de las flexibilidades en los ATPICs puede ser compleja. Estas flexibilidades de las que hablo, pues van a ser básicamente flexibilidades de las que pueden hacer uso los gobiernos. Son las licencias obligatorias, importaciones paralelas, la cláusula volar, la protección no exclusiva de los datos de prueba y la capacidad de decidir si el agotamiento de una patente es nacional o internacional. Estas flexibilidades, como ya mencioné, pueden llegar a ser complejas y puede requerir nuevamente de recursos y capacidades administrativas que ciertos países no logran poseer. Por ende, todo ello es importante, esta manera en que los capitalistas transnacionales, y en acuerdo obviamente con la Organización Mundial de Comercio y estos acuerdos en materia de protección a la propiedad intelectual, pues en materia del acceso a medicamentos ha dificultado el acceso de los mismos a cierto porcentaje de la población, que obviamente para ellos es cero asequible y por lo mismo es de vital importancia hacer algo al respecto, ya que a pesar de estas flexibilidades que brindan los ATPICs, sin embargo, muchas veces no llegan a ser suficientes para que el mismo gobierno, el mismo país pueda hacer del derecho de la salud un bien público. Por mi parte sería todo y le cedo la palabra a mi compañera Jimena para dar por concluido este podcast. Muchas gracias, Diego, por tus aportaciones, porque claramente nos has dado más que analizar, reflexionar con todos los, no ejemplos, porque están pasando en la vida actual, en la actualidad. De verdad que uno no es que quiera cuestionar con la capacidad y con el conocimiento que los monopolistas tienen, sino que han poseído de manera no muy favorable para nuestra comunidad, nuestra sociedad, y que prácticamente incluso nuestro acceso a la salud se ha vuelto un privilegio, se ha vuelto, como muchas otras cosas, una mercancía, algo tangible y no un derecho que tenemos por el simple hecho de que necesitamos acceder a distintos medicamentos, a distintos tipos de patentes de lo que nosotros realmente necesitamos y parece que ellas o quien esté ahora sí que al mando, encargados nos frenan y sobre todo nos impiden continuar con nuestra vida cotidiana. Eh,
Sin más, quiero agradecerles a los tres, Jania, Emiliano, Diego, por haber estado aquí una vez más conmigo después de tantas veces que nos hemos reunido. Su información siempre es muy valiosa para nuestros escuchantes y sobre todo nos pone a pensar y a seguir cuestionando a todas estas personas que están detrás de lo que nosotros podríamos acceder fácilmente, porque ahora ya incluso el conocimiento, cosas que nosotros o nunca creímos que se podía llegar a vender de tal modo que su acceso fuera tan complicado, el conocimiento, que justamente la innovación ya no es de que quiero sacar algo diferente, sino de cómo puedo manejar, cómo puedo innovar en mi propio producto para que sea mejor el de mi competencia y no se dan cuenta en todo el daño en que radica el uso de la tierra, cómo no se cansan de acabársela con ahora estos nuevos cultivos en donde ya implementan transgénicos y que no saben que se pueden acabar a una población que habita alrededor de esa misma naturaleza, aunque sea de diferente especie, pues claramente es uno y es como de los tantos daños que puede crear una producción que para reducir costos se hace un daño inmenso a la sociedad, incluso a especies que se encuentran justamente en ese entorno y en esa naturaleza. Sin más, quiero recalcar que justamente como lo mencioné al principio, toda nuestra información, toda nuestra habla y sobre todo para que ustedes estén seguros de lo que decimos, pues está argumentado. Quiero agradecer a que estos autores no se apropiaron de su conocimiento, sino que están más que interesados en, ahora sí que en propagar su conocimiento con fuentes bien argumentadas. Claramente ellos también necesitan fuentes y al final de cada de su obra las pone. De Chauvet, en 1991, con su texto de Biotecnología y Rentas Tecnológicas, Sociología, en la Cuarta Revolución Industrial, otro título muy importante de nuestro autor Schwab, de 2017. Moldier en 2004 con su texto Riqueza, Probidad, Libertad y Renta en el Capitalismo Cognitivo. Ernest Madel, El capitalismo tardío, claramente su capítulo en donde más se sacó información fue el séptimo, de Bolívar Echeverría, La renta tecnológica y el capitalismo histórico de 1998. Y claramente nosotros venimos de una academia que tiene un respaldo muy recargado, muy apoyado, basado en Marx, de Claudio Katz en el 2005, Discusiones marxistas sobre la tecnología. Estas fueron nuestras principales fuentes de lo que ustedes, mis queridos, mis queridas, mis queridos escuchantes, están aquí con nosotras, con nosotros siempre al tanto de toda la información que les tenemos en este aspecto claramente de la Academia de Economía Política. Sin más, les agradezco y espero hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. No se pierdan la siguiente sesión. Gracias.